Y tras un acuerdo entre el Ejecutivo y parlamentarios de la nueva mayoría, la Comisión Mixta de Presupuesto despachó la partida de educación. La iniciativa, que contempla el financiamiento a la primera etapa de la gratuidad en la educación superior, también incluirá un aumento en las becas Milenio que reciben los centros de formación técnica e institutos profesionales. Para ahondar más en este tema, recibimos al rector del INACAP, Gonzalo Vargas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rector, primero que todo preguntarle qué le parece este acuerdo que se logra, sobre todo porque, por ejemplo, el senador Andrés Alamán, perteneciente a Renovación Nacional, habla de desigualdad, habla de discriminación con respecto a los estudiantes, principalmente de los CFT, pero también de las universidades privadas. La verdad es que lo hemos sostenido desde el comienzo, desde el anuncio del 21 de mayo, desde el 30 de septiembre que se ingresó la ley de presupuesto y en lo fundamental, el acuerdo que se llegó el día de ayer no cambia un criterio profundamente discriminador, arbitrario, injusto, que trata a estudiantes igualmente vulnerables de una manera completamente distinta, vulnerando a nuestro juicio el más elemental principio de igualdad ante la ley que merece cualquier chileno. ¿Para ustedes es una gratuidad arbitraria en este caso? ¿Para usted es una discriminación? ¿Y cuál es en efecto esa discriminación en lo concreto? ¿Vamos a tener alumnos dentro de una misma sala disfrutando de la gratuidad y al otro lado alguien que no pudo acceder a ella? No, convengamos que lo que vamos a tener el próximo año es gratuidad para algunos, para alrededor de 200.000 estudiantes, habiendo otros 400.000 igualmente vulnerables, estudiando en instituciones que por algún motivo el gobierno decidió dejar fuera. Entonces, por la vía de excluir a las instituciones, el gobierno ha preferido excluir a 2/3 de los estudiantes más vulnerables, a nuestro juicio sin buenos argumentos, porque el único criterio deberá ser la vulnerabilidad del estudiante y la acreditación, la calidad de la institución en la cual ese estudiante eligió seguir sus programas de estudio. Y lamentablemente el gobierno ha preferido comenzar por la gratuidad por un conjunto restringido de instituciones definidas de manera muy arbitraria. Ahora hablemos de este acuerdo que se logró solamente horas antes de que se hiciera la votación. Fue un acuerdo de última hora, se hizo a puerta cerrada entre representantes de la democracia cristiana, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación y también dicen por ahí que con algunos parlamentarios del Partido Comunista que tampoco estaban del todo convencidos. Uno de los principales cambios que se hizo es el tema del AFI, de reducir este aporte fiscal indirecto al 50%. ¿Cómo ven ustedes eso y sobre todo cómo ven lo que se decidió con respecto a las universidades del CRUCH, que es en el fondo sí se aplica este 50%, pero ellos no van a dejar de recibir lo que hasta ahora recibían? Sí, la verdad es que eso demuestra nuevamente la arbitrariedad, ¿cierto? El privilegio para algunos sin ningún fundamento. Nosotros participamos, yo personalmente estuve en la Comisión Mixta de Presupuesto el jueves en la mañana haciendo una presentación, estuvimos varios rectores, presentó también la ministra de Educación y el jueves en la mañana no se decía nada de todas estas indicaciones y todas estas modificaciones. Esto se ingresó el jueves en la noche y se votó el viernes en la mañana sin dejar espacio para ningún debate, para ningún conocimiento de la opinión pública, la ciudadanía, de poder saber qué es lo que se estaba negociando entre unas pocas personas. Lo del AFI es una de las varias cosas que se improvisaron, ¿cierto?, que se negociaron a última hora, como una manera de cubrir las brechas, ¿cierto? Porque recordemos que a las instituciones que van a ingresar a la gratuidad se había definido una especie de arancel regulado a partir de los aranceles de referencia, de los años de acreditación e incluso con una holgura de hasta un 20% superior a los aranceles de referencia. En algunas de esas universidades eso no les alcanzaba, entonces echaron mano a los presupuestos del AFI y otras partidas para poder compensar a las instituciones que entraban en gratuidad, dejando en condiciones aún peores, porque no solamente no entran a la gratuidad, sino que lo que tenían se quita, contradiciendo lo que se ha dicho tanto tiempo, que nadie va a quedar peor. La verdad es que lo que se resolvió ayer en la mañana, sí, algunos van a quedar peor de lo que estaban antes de la ley de gratuidad. Ustedes, los rectores que no resultaron favorecidos con este acuerdo, ¿leen este acuerdo político como una cocina, como se habló en algún momento, como un acuerdo informal que solamente habla de buscar convergencias políticas y acuerdos políticos por sobre lo que se pueda traducir eso en la realidad? Bueno, lamentablemente lo que nosotros esperaríamos, ¿cierto?, es que esto se diera en el contexto de discutir la reforma a la educación superior que Chile necesita, que hablemos de acceso, de equidad, de movilidad social, de calidad y pertinencia a los programas de estudio, ¿cierto?, la calidad de las instituciones, pero la manera como el gobierno presentó la glosa y luego como condujo la negociación en el Congreso, la verdad es que termina siendo la repartición de un botín,
por algún motivo, algunas instituciones parecen tener mejor llegada al Congreso y al gobierno que todos los demás. Y eso perjudica más que a las instituciones, ¿cierto? Porque nuestra principal preocupación no es tanto la institución, sino que los estudiantes que están en esas instituciones, y perjudica, excluye, discrimina arbitrariamente a la mayoría de los estudiantes más vulnerables. Nosotros conversábamos la semana con el rector de la Universidad, Adolfo Ibáñez, y él decía, esto se trata de un asalto a mano armada, pero además hacía hincapié en que parecía que todo iba hacia un camino de educación estatal y que finalmente querían hacer desaparecer a las privadas. ¿Tiene esa misma sensación usted? No, yo no creo que se pueda hacer desaparecer a las privadas, y de hecho varias de las instituciones beneficiadas son privadas, ¿cierto? La mayoría de ellas, aquellas que pertenecen al Consejo de Rectores, pero también algunas entidades privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores, también seleccionadas de una manera arbitraria. Entonces la verdad es que es difícil para mí, por lo menos, leer que esto esté dividido entre las estatales y las no estatales. Aquí la división entre las instituciones que entran y las que no es definitivamente arbitraria, y para mí no tiene una explicación racional. ¿Cuál es el criterio que está usando el gobierno para definir cuáles son las que entran y cuáles no? Aparte de ese cambio, del cambio del AFI, también se hizo una flexibilización en torno al 2% de la matrícula, del crecimiento de la matrícula, que en el principio de la reforma parecía, en el principio de la glosa parecía como un cambio que no daba pie atrás. Sin embargo, en las últimas horas también se flexibilizó. ¿Cómo lee usted esa señal? Sobre todo porque ya no va a haber control sobre el aumento de la matrícula a las mismas instituciones que se le está dando el dinero para la gratuidad. La verdad es que lo que ha pasado es bastante insólito. Se planteó la gratuidad diciendo que las entidades que entraban, ¿cierto?, a este esquema iban a tener que tener un arancel regulado y unas vacantes también reguladas. De manera que cuando es el Estado el que financia los estudios, las instituciones no tengan incentivo a aumentar indiscriminadamente o arbitrariamente, así lo señaló la propia autoridad, que no aumentaran el valor de los aranceles y no aumentaran las vacantes indiscriminadamente. Lo que vimos ayer es que precisamente el valor de los aranceles regulados deja de tener ninguna significación, porque lo que no se alcanza a cubrir con el arancel regulado se les traspasa por una vía de aporte directo. Y las vacantes, que se había dicho que también iban a estar reguladas, dejan de estar reguladas. Y lo más grave es que esto ya no depende de una regla objetiva, ¿cierto?, establecida en una ley o en un reglamento aprobado por la Contraloría, sino que va a depender de la autoridad administrativa del Ministerio de Educación, que en el futuro van a tener que ir las instituciones a argumentar, a presionar, a convencer, y lo que vamos a ver es más bien tráfico de influencias. Eso es lo que más nos tememos, ¿cierto? Y en vez de favorecer un desarrollo de un sector de educación superior basado en la calidad, en la vulnerabilidad, en la eficiencia del sector, lo que estamos viendo es la construcción de un nuevo sistema que va a depender fundamentalmente del tráfico de influencia. Muchas gracias, Gonzalo. Ahí escuchábamos entonces las palabras de Gonzalo Vargas, el rector del INACAP, donde ya lo decía, han sido medidas que estos cambios del gobierno en esta resolución de última hora parecían que no iban a suceder, pero finalmente se transformaron en un cambio que los deja en muy mal pie. Muchas gracias. Muchas gracias.